Hola amigos, bienvenidos al canal. Como ustedes ya saben, ahora voy a probar el nuevo Subaru Forester e-Boxer, como lo llama la marca japonesa. Así es, la tradición se hace presente. Este compañero que ya es conocido por muchos, que lleva ya casi aproximadamente 25 años desde que se presentó. Y ahora la novedad es que, bueno, al motor a combustión de 2 litros inyección directa se le suma otro motor eléctrico con una batería de iones de litio, entonces es un híbrido leve. Ahora les voy a comentar un poco más de eso, a qué me estoy refiriendo. Bien, esta es una nueva generación de tecnología e-Boxer. Recordemos que Subaru lleva ya casi 50 años, ¿no?, dedicados a desarrollar este motor Boxer con innumerables beneficios. Y claro, el Symmetrical Drive, la tecnología Smoke, entre otros. Este compañero entra en un segmento donde va a rivalizar con una Toyota RAV4 híbrida, una Ford Escape híbrida, entre otros. Ahora vamos a analizarla y ver qué tan interesante es esta propuesta, sobre todo frente a sus rivales. Como ustedes ya saben, soy Giovanna Alvarado y esto es Nitro. Importante, Subaru presenta para esta nueva entrega entre 5 a 6 configuraciones con motorizaciones de 2.5 y 2 litros. Bueno, ahora mismo en pantalla les va a salir las diversas versiones que entrega Subaru, pero nosotros vamos a probar esta única configuración EV, como les decía, con un motor eléctrico y una batería de iones de litio, pues un híbrido leve. Y me estoy refiriendo con esto a que este motor eléctrico tiene 16,7 caballos y 66 Nm de torque, que se acoplan, ¿no?, al motor a combustión con este motor de 2 litros Boxer con inyección directa, ¿no?, que tiene 150 caballos y 196 Nm de torque. Entonces, si hacemos un cálculo, los dos motores en HP es más o menos, ¿cuánto, Mauricio? 166. 166, y en torque, ¿cuánto serían los dos sumados? 262. 266. Y claro, asociado a una caja Limatronic de 7 velocidades. Bueno amigos, les voy a comentar absolutamente todo de esta prueba de manejo y mi opinión, por supuesto, pero como siempre, recomendarles, suscríbanse al canal de YouTube, activen esta campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando salgan nuestras próximas reseñas y comentarios. Ahora sí, pues vamos a lo nuestro. El nuevo Forester e-Boxer no tiene muchas diferencias respecto a las versiones a combustión. Es fabricado sobre la misma plataforma global de Subaru. En materia de diseño, fíjense, este compañero tiene, por supuesto, los rasgos y mantiene el ADN de Subaru. En la parte frontal están los faros delanteros LED con nivelador automático y que cuentan además con función de encendido y apagado automático. Tenemos también neblineros delanteros con tecnología LED. En cuanto a la parrilla frontal, es hexagonal, expandida y elegante, que emite una postura amplia y poderosa, sobre todo cuando los faros delanteros y las luces antinieblas fluyen por las esquinas. Por el lateral, un detalle que le aporta a que se le vea elegante son los cromos en la parte alta, en los bordes de las lunas y en la parte baja. Y claro, al tratarse de un Subaru, transmite el estilo aventurero con las barras en el techo. La protección en plásticos negros, buen despeje libre al suelo de 220 milímetros, uno de los mejores en la categoría. Y además prestaciones que la hacen ver como lo que es un SUV. Los neumáticos son con aros de aleación 18 pulgadas. Los espejos laterales tienen plegado electrónico y las lunas cuentan con protección UV. Ya entrando en las dimensiones, este compañero tiene un largo de 4.640 milímetros, casi 5 metros, un ancho de 1.815 milímetros, un alto de 1.730 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.670 milímetros. Por el lado posterior, nuevamente el ADN Subaru, con estos toques que lo hacen ver robusto, elegante. Los faros y las luces traseras son LED, un spoiler y una antena tipo aleta de tiburón. Además, miren, está una franja en negro piano que une los faros de lado a lado, y en la parte baja
está un parachoques que se le ve cool, con este tubo de escape que sí es funcional. Bien, ¿y qué nos entrega este compañero dentro de este portón? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que teniendo las llaves en los bolsillos, miren, vamos a abrirlo de manera eléctrica. Presionamos acá y como ven ya está listo. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a espacio. 509 litros de capacidad, que parecieran poco frente a sus rivales, claro, porque ahora les va a salir un cuadro comparativo en el que ustedes van a poder sacar sus conclusiones. Sin embargo, hay muchas cosas que valorar en este maletero. Realmente es muy espacioso. Y por supuesto que si nosotros abatimos los asientos de la segunda fila, para eso tenemos dos botoncitos de manera eléctrica, vamos a poder llegar a los 1765 litros de capacidad. Por acá también lo abatimos y queda de la siguiente manera. Tenemos por acá este cobertor para tapar nuestros objetos si así lo queremos. Claro que nosotros podemos retirar de esta manera, de manera práctica, y queda así de esta siguiente manera. Entonces ya lo tenemos y miren, díganme si no es espacioso, ¿no? Además que miren, a los costados podemos colocar cosillas. Seguimos por aquí, una entrada de 12 voltios, ¿no? Los Subaru siempre tienen esto, ¿no? Conectividad en la maletera, lo que les decía, los botones eléctricos en ambos lados y ganchos de sujeción, ¿no? Dos aquí, dos a los costados. En la parte de abajo tenemos ganchos también para sujetar nuestros objetos y el sello lo pone el parlante con la firma Harman Kardon, ¿no? Que eso lo pone el sello, bueno, ya sabemos que es sinónimo de calidad. Por debajo de este piso con buen alfombrado tenemos las herramientas, un espacio, eso es lo que les decía que a mí me gustaba y es generoso porque miren, acá también pueden colocar cosas. Vamos a desarmar un poco el rompecabezas para ver dónde está la batería, porque eso sí, aquí no está el neumático de repuesto, está por debajo, que ya les voy diciendo que es un temporal. Entonces, si desarmamos un poquito el kiosco, sacamos estas partes de aquí, sacamos esto de aquí y retiramos esto, miren, ya vamos viendo la batería, ¿ok? Vamos a colocar esto por aquí, este espacio, ¡voilà! Aquí tenemos la batería de iones de litio. Y claro, llegó el momento de hablar de la habitabilidad a bordo de la nueva Subaru Forester y Boxer y todo lo que nos entrega en este interior. Entonces, es un diseño bastante predecible, no debería de sorprenderme porque Subaru ya nos tiene acostumbrado a entregar este nivel de equipamiento y calidad de materiales en todos sus modelos. Tiene cosas similares con sus hermanos también, estas SUVs de la familia Subaru. Entonces, empezando por la calidad de materiales, que es excelente, gomosos, revestidos en cuero, suaves al tacto, para nada se siente plásticos duros, esto no existe en Subaru. Estos vespuntes en los asientos en blanco, que son con un estilo abutacado, con apoyo lumbar. El volante, que también es de muy buen material, es regulable en altura y en profundidad, entonces es fácil configurarlo con una posición de manejo, ¿no? Para cualquier persona que vaya aquí adentro. Más cosas que destacar son estas tres pantallas. La del cuadro de instrumentos de 6,3 pulgadas, con estos anillos, con esa gráfica bastante visible. A mí me agrada porque entrega el clásico diseño con estos aros, ¿no? Desde las revoluciones por minuto, el velocímetro y en el centro pues toda la parte digital con la información del vehículo, consumo de combustible, kilómetros recorridos, en fin, las asistencias a la conducción también salen aquí. La parte de seguridad también se ve en esta pantalla en el centro. Si te distrae del manejo te avisa, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Todo aparece aquí. Y claro, todo eso tú lo puedes ir configurando, manipulando con estos mandos en el volante. Y desde aquí tú vas a ir activando todas las asistencias a la conducción de fácil acceso.
con estos mandos en la parte inferior del volante, pues tú vas viendo la diversa información del vehículo, y adicionalmente tenemos un paddle shift con esta suavidad del volante, con este diseño que me agrada mucho. Si nos vamos por aquí, pues luego tenemos esta otra pantalla, donde lo más interesante es que, claro, tú todo esto lo puedes configurar también, qué es lo que deseas que se aprecie aquí en la parte superior central. Por lo general yo lo he estado usando para ir monitoreando cómo trabaja el motor a combustión con este pequeño motor eléctrico, ¿no? Y en qué momento se hace la regeneración, etcétera. Muy bien, cuando activo las asistencias también se visualiza aquí. También, importante, me estaba olvidando la cámara de retroceso, ¿no? Cuando nosotros activamos la cámara de retroceso, aparecen ambas pantallas, ¿no? En las dos centrales, superior e inferior. Y tengo que mencionar que es de muy buena calidad, con líneas guías, nos ofrece diversos ángulos. Aparte que en la consola central tenemos dos botones para ver los diferentes ángulos, ¿no? La cámara trasera, la cámara delantera, una visión también por los costados, lateral. La verdad que está muy buena, nada que envidiar a estas cámaras 3D o 360. Después, ya yéndonos un poco por aquí, por esta consola central, vamos a tener el selector de tracción Smooth, ¿no? Que depende de las condiciones en las que nosotros vayamos manejando, vamos a poder activarlo. Obviamente el auto hold, el freno de mano electrónico y espacio, ¿no? Espacio para colocar vasos, acá para poner celular. Entonces está bastante bien configurado, se ve bastante espaciosa, y hay algo que me gusta, es cómo han colocado el negro piano, que no se ve saturado, se ve elegante, le aporta, y están en zonas que no son de mucho contacto, entonces tampoco tenemos que estar preocupándonos, porque ya sabemos que se malogra este material si no lo cuidamos. Esta transmisión es el Climatronic de 7 velocidades, el aire acondicionado, la climatización es de 2 zonas, y claro, el sistema de conectividad Android Auto, CarPlay. A mí me gusta porque tienes atajos, perillas para poder navegar en todo el sistema de infoentretenimiento, la navegación, la radio, etcétera, lo que tú quieras desde aquí, o también desde los mandos en el volante también. Todo está a la mano. Sí veo, a comparación quizás de otros vehículos, más botones, pero son fáciles y bastante intuitivos de saber para qué es cada cosa, y conforme vas dándole el uso a esta unidad, te vas haciendo, ¿no? Cada vez más. Después, obviamente, todos los controles para abrir las puertas, las ventanas son eléctricos. Otra cosa es que los pedales son de aluminio, se ve bastante cool, le aporta. Este sunroof que se abre, miren, ahora mismo lo tengo abierto, y le aporta a darle mayor visibilidad. Después tenemos la iluminación por aquí, que es LED, ¿no? Y claro, otra cosa que me estaba olvidando es que acá tenemos 2 puertos USB y otra entrada de 12 voltios. La conectividad a bordo está bastante bien, y claro, ya lo vamos a ver en las plazas traseras. Pues tenemos más conectividad, 2 puertos más, que serían 4. Bien, ya estamos. Habitabilidad a bordo en la segunda fila. La verdad es que no voy a entrar mucho en detalle en este punto, porque bueno, solamente miren nada más lo que nos entrega en calidad de materiales, en cuanto a equipamiento. Es bastante bueno en realidad. Cosas casi nada, mejor dicho, que criticarle a este Subaru Forester y Boxster. Pero lo que sí quiero detallar es el buen ángulo de apertura de la puerta, bastante generoso, tanto en la primera fila, segunda fila, y detalles, toques. Por ejemplo, miren este apoyabrazo central con muy buena posición, y miren, negro piano aquí, una pincelada que le aporta, ¿no? A que se le vea imponente, elegante. 3 apoyacabezas, anclajes ISOFIX para las sillas de bebé. En el centro, 2 puertos USB, lo que les decía, conectividad. Entonces, más las 2 de adelante son 4. Salidas de aire para la segunda fila, y espacios para guardar hasta por los costados también, como 2 niveles para guardar papeles, cosas, en fin. Ganchos también, iluminación tipo LED, y claro, este
este bitono, ¿no? Estos colores que pues le dan bastante armonía. Y miren, es un sunroof, el techo panorámico no es tan grande, pero le aporta definitivamente a que se le vea muy bien. Y un detalle más, estamos en una unidad con tracción a las 4 ruedas, entonces todo apuntaría que el túnel de transmisión es elevado, pero no, la verdad que es bajo. Este apoyabrazo de aquí central no incomoda, la verdad parece que no, como si no estuviera, entonces yo voy cómoda aquí. Una persona aquí sentada en el centro puede ir tranquilamente viajes cortos y largos sin problema. Miren, espacio hacia las piernas, altura hacia la cabeza, muy buena. Mauricio, que estaba aquí sentado de 1,78 m, ¿cómo has estado, Mauricio? Muy bien. Muy bien. Listo, iniciamos la marcha con este nuevo Forester e-Boxer. Y bueno, nos indica Ready que ya estamos listos para avanzar. Se ha sentido igual el motor, no es como los híbridos que tienen un motor eléctrico con un poco más de potencia, que son un poco más grandes, donde el sonido del motor pues no se siente para nada. Entonces justo ahora voy a entrar en detalles qué tipo de híbrido estamos, ¿no? con esta unidad. Bien, vamos a entrar a carretera. De hecho también ya hemos hecho las pruebas en ciudad, y después de carretera vamos a hacer también en trocha, porque bueno, estamos con una tracción a las 4 ruedas. Lo primero es que tenemos que recordar que en esta versión, que es una única EV con este motor eléctrico, que tiene el motor de 2 litros con inyección directa, que entrega 150 caballos y 196 Nm de torque, acoplado, ¿no?, a este motor eléctrico con una batería de iones de litio que está en la parte posterior, en la maletera, que entrega una potencia de más o menos 16,7 y un torque de 66. Entonces, haciendo cálculos en la potencia entre el motor a combustión y el eléctrico, más o menos nos da cuánto, Mauricio. 166. 166. Él es bueno en matemáticas, lo dije. Igual acá van a salir los valores en pantalla, entonces vamos a tener definitivamente un mejor pique, fuerza. Entonces sí es un híbrido, pero es leve. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque este motor eléctrico nos entrega poca potencia, es pequeño. Nosotros manejando solamente con el motor eléctrico podríamos llegar incluso a 16 kilómetros por hora, entonces la autonomía es bastante limitada. Con otros híbridos con motores eléctricos más grandes, de hecho podemos tener una autonomía un poco más generosa, logrando incluso llegar a los 70 kilómetros por hora solo usando el motor eléctrico. Aquí esto realmente casi ni se percibe en realidad. Diría yo que este pequeño motor eléctrico es como que un apoyo, ¿no? Un apoyo para el motor a combustión en diversas circunstancias, y lo vamos a notar por momentos. ¿En qué sentido? ¿Cómo va trabajando, ¿no? De hecho, el sistema es tan inteligente que dependiendo de las condiciones en las que estamos, va a trabajar con los dos motores o de manera independiente, ¿no? Entonces, como les decía, casi no sentimos, no se visualiza en la gráfica que solo estemos trabajando en algún momento con el motor netamente eléctrico, sino que le da un soporte. Ahora, en esta misma gráfica lo interesante es la regeneración, ¿no? La regeneración de la batería, que mientras nosotros vamos frenando, desacelerando o vamos hacia abajo en una pendiente, va a ir recargando. Entonces, este motor eléctrico claramente va a aportar y se va a sentir básicamente en partidas, en salidas.
donde va a brindar una aceleración y un torque inmediato. Miren ustedes, una aceleración fluida, constante, además de un peso que no llega a las 2 toneladas, un poco más de 1,5 toneladas exactamente. Entonces todo eso le aporta, de hecho, ¿no?, a repartir mejor el peso, a tener una buena relación peso-potencia, que el auto pues vaya ligero. Miren, que rebase de manera inmediata, se incorpore en la carretera. Después es que prácticamente el vehículo se maneja solo, no tienes que hacer nada, con toda la tecnología que tiene y las asistencias que te van guiando. Entonces estamos hablando de un alto nivel de confort, donde te sientes bastante seguro, aparte que Subaru ha ganado ya las 5 estrellas en seguridad. Es importante mencionar que hemos utilizado el selector de tracción, ¿no?, que tenemos el nieve, arena y nieve, lodo, que ha sido bastante importante para las pruebas. Se ha comportado de manera formidable, incluso en algunos charcos, ¿no?, donde Mauricio lo hemos bañado, pero ha pasado muy bien, impecable. Esta unidad la hemos tenido a prueba varios días, todos los feriados de fiestas patrias, y le hemos llevado incluso a escenarios off-road, y es lo suyo. Y otra de las cosas que me gusta es este sistema de modo inteligente C-Drive de Subaru, ¿no?, para una performance equilibrada, suave y ecológica, ¿no?, y un modo deportivo, ¿no?, con buen torque inmediato, un manejo fluido, a altas velocidades incluso, entregando una muy buena respuesta. Sobre esta caja Dynatronic de 7 velocidades, me ha gustado mucho lo eficiente que es, como que se ajusta a cualquier relación de cambios para brindarnos marchas suaves y sin escalonamiento, manteniendo al motor más eficiente. En líneas generales, este nuevo Forester nos brinda total confianza de manejo, conducción suave, comodidad de marchas en ciudad, pero a la vez es posible que este compañero tenga un carácter deportivo de conducir, pero lo más genial que es capaz, es equilibrado y estable en curvas, incluso con condiciones de altura y en manejo off-road. El cuerpo compacto del Forester es fácilmente maniobrable y está cuidadosamente diseñado para reducir la fatiga en prolongadas aventuras, y todo esto es posible gracias a el Symmetrical All-Wheel Drive y al perfeccionado S-Mode para una marcha más estable y segura. S-Mode, en términos de seguridad, cuando hablamos de Subaru, es mencionar a la tecnología de asistencias al conductor propias de Subaru EyeSight, que ayudan a evitar colisiones antes que ocurran. Recordar también que este compañero es el ganador de las 5 estrellas. Voy a mencionar solo algunas porque de lo contrario tendría que hacer un solo video para detallar cuáles son. Entonces tenemos al control electrónico de estabilidad, hasta 7 airbags, prevención de situaciones en peligro, asistencias de luces en carretera, frenado automático de marcha atrás, frenado previo a la colisión, control crucero adaptativo, prevención de salida involuntaria de carril, dirección de emergencia autónoma, alerta de fatiga, sistema de detención trasera de vehículos. Aquí, los sensores en las esquinas traseras van a alertarnos de los vehículos en los puntos ciegos traseros para cambiarnos de carril más seguro. Y aquí uno de mis favoritos es esta tecnología que sí determina que el conductor está distraído o adormilado, envía una alerta al conductor con una advertencia acústica y visual. Y finalmente en el apartado de consumo tenemos 7,5 kilómetros por litro. Ahora ustedes saquen sus propias conclusiones. En caso que busquemos mejores números, también debemos de saber que hay subhíbridos, ¿no?, que gastan menos. Y si entramos en el precio, algo que me han preguntado desde que me prestaron esta Forester y le empecé a probar es: Giovanna, qué buena máquina estás probando. Pero seguro el inconveniente debe ser el precio. A ver, son $44,990. Si lo comparamos con sus posibles rivales, una Toyota RAV4 híbrida, un Ford Escape,
como van a ver en este cuadro que hemos preparado, está dentro del promedio de lo que está en el mercado, pero estos modelos que he mencionado entregan con el motor eléctrico más potencia y torque. Y por muy poco la RAV4 es la que ofrece menor precio y la Escape es la de mayor costo. Pero recuerden que todo esto puede variar. Entonces esta propuesta de la nueva Forester e-Boxer para mí es buena. Tiene buena relación calidad-equipamiento, precio-seguridad, tecnología, performance. Además de brindar algo que lo hace una opción muy atrevida. El valor de reventa, la garantía de 8 años en la batería, el ADN de Subaru, las 5 estrellas de seguridad y este tipo de híbrido, no necesita enchufarse, como ya les comenté. Y con lo que respecta a este motor eléctrico, es un poco justo, pero cumple su función de brindar mayor potencia desde el arranque, entregando una conducción con buen empuje deportiva y un habitáculo cómodo y silencioso, eliminando ruidos y vibraciones no deseados. Bien amigos, como han visto, ya se nos está yendo la luz. Terminamos el día con esta prueba intensa de la nueva Forester e-Boxer. ¿Qué les ha parecido? ¿Ustedes la considerarían como una opción de compra? Me gustaría que me lo hagan saber debajo aquí en la casilla de los comentarios. Ahora sí, me tengo que ir porque ya nos ganó la hora. Hasta una próxima amigos, no se olviden, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campana de notificaciones para que así sea el mismo YouTube que les avise cuando salgan nuestras próximas pruebas de manejos y videos. Un saludo para los miembros de este canal y claro, para 2 suscriptores que siempre nos están escribiendo. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Chao.